Hola, bienvenido nuevamente aquí al taller de Muelles Toño. Hoy vamos a hacer un video que ya nos habían estado pidiendo, el brío en las muelles. ¿Qué significa? Si es brío o si es brillo, porque muchas veces confunden lo que es darle brillo a las muelles, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo se hace? ¿Cómo no se debe de hacer? Algunos tips básicos para que tengas la información. Si tienes la herramienta puedes hacerlo, o simplemente para que conozcas un poquito más. Acompáñenos. Bien, pues aquí como primer paso es desarmar un peine de muelles. En este caso es de una Chevrolet. Algo muy importante a tomar en cuenta es que las muelles tienen que estar desarmadas, porque se tiene la creencia de que se les puede dar brío a todo el peine completo, pero eso pues no es lo más ideal. Entonces el primer paso es desarmar el peine de muelles para darle brío individualmente a cada muelle. Bien, aquí como primer punto es poner las muelles en una superficie plana y la medida se toma desde la parte plana hacia donde llega la curvatura. Aquí vamos a hacer un acercamiento. En este caso la muelle mide 7 pulgadas por debajo. Entonces aquí con esta medida va a ser nuestra medida base para saber qué le vamos a hacer a nuestras muelles, que en resultado va a tener a nuestra camioneta. Entonces en este caso nuestro cliente quiere que la camioneta baje 2 pulgadas. Esto significa que en vez de que tenga un 7 en esta parte, tiene que quedar un 5. Entonces ahora tenemos dos opciones. Una es darle el brío con prensa y la otra es con un yunque de esta forma. En este caso, como es una muelle delgada, vamos a optar por usar este yunque. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? Que debe tener esta forma, esta curva, para que la muelle ahí donde siente y al momento de recibir los marrazos, pues vaya perdiendo el brío. En este caso es quitarle brío, porque queremos que baje la camioneta. Entonces aquí vamos a empezar con el proceso. Y regresamos a nuestro banco y vamos tomando medidas. En este caso tenemos 5 3/4, aún nos falta un poquito más. Entonces volvemos a quitarle un poquito más de brío. Aquí es importante que los golpes vayan siendo proporcionales a lo largo de toda la muelle, no solamente en un punto. En este caso, pues los muchachos ya tienen bastante experiencia y aquí ya tenemos casi los 5, o sea, casi le falta cualquier cosa para que nos llegue a los 5. Ahora sí, ahí lo tenemos, 5 pulgadas. Ahora la muelle maestra es nuestra medida base. Para las demás muelles, irlas sentando, es decir, que vayan agarrando la misma forma que la muelle maestra. En este caso, quedan muy despegadas. Entonces lo correcto es que vayan sentando una por una para que el brío realmente sea proporcional y nos quede a la medida que deseamos.
Aquí se puede ir jugando, pegarle de un lado, pegarle del otro, porque pues muchas veces al no ser una máquina pues no se es tan exacto, pero poco a poco se puede ir con la experiencia y observando bien, con un poco de paciencia, tener el resultado deseado. Aquí en este caso el proceso de quitarles brío ya quedó. Se fijan, nosotros nos gusta dejarlas un poquito despegadas al centro para que tengan mejor confort, pero las puntas sí tienen que quedar muy bien pegadas para que no cause rechinidos ni golpeteos. Se puede quedar, gracias a esa presión, puede quedar un poquito así y las puntas quedan perfectamente empalmadas. Ahora lo que sigue es nuestra muelle de rebote. Esta muelle de rebote, ¿para qué nos sirve? Si se fijan, normalmente es más gruesa que las demás y casi siempre está despegada a las demás. En este caso, si la dejamos así, es muy poquito lo que tiene despegada y la camioneta puede trabajar muy bien para la carga, pero si la traen vacía o si no están trabajando tanto para la carga, pues puede quedar muy rebotona, muy dura. Entonces en este caso, como el cliente no la carga, simplemente la trae ahí por si en algún momento llega a cargar, pues nos iba como algún tope. Entonces lo que se le tiene que hacer es despegarla. Entonces en este caso, como es una muy gruesa, sí vamos a proceder a usar la prensa. Aquí nuevamente lo importante es que tenga ese hueco al centro, que es donde la muelle va perdiendo el brío en este caso, que quede un poquito más plana, porque en este caso así se requiere. Pero aún no es suficiente, vamos a dejarlo de 3 dedos, que es nuestra medida, que estamos acostumbrados, que ya sabemos que funciona bastante bien. Aquí en este caso ya tiene casi prácticamente los 3 dedos y es una buena medida para que al momento de montar nos trabaje como queramos. Ya como último paso de nuestro servicio de las muelles es muy importante el cambio de tornillo de centro. Muchos no lo consideran tan importante y le ponen el mismo, pero la verdad es que es un punto tan importante que no hay que dejarlo pasar. Siempre cambiar el tornillo de centro, siempre que se le haga un servicio a nuestros muelles. Entonces, hay que poner nuestro tornillo. Por último, nuestra abrazadera. Normalmente las de agencia traen una abrazadera remachada, pero por el paso del tiempo, por el estar dándole servicio a nuestras muelles, se van aflojando y pues ya no nos sirven como deberían de servir, ya no aprietan como deberían de apretar. Entonces nosotros recomendamos este tipo de abrazaderas que ya son atornillables, se pueden reutilizar muchas veces y quedan mucho mejor fijadas que la convencional remachada. En este caso no es necesario siempre poner una de cada lado, con una es suficiente, simplemente para que no se nos muevan las muelles y tenemos completado nuestro servicio. Ahora solo queda montarlo en nuestra camioneta.
Bien, pues espero que este video haya sido de utilidad, les haya servido para conocer algo nuevo o mejorarlo. Entonces esto es a lo que se le llama quitarle o darle brío. Darle brío sería lo contrario a lo que hicimos. En vez de que tenga 7, a lo mejor si queremos que suba 2 pulgadas la camioneta, será que la dejemos de 9. Obviamente hay ciertos límites de que si la bajas mucho la camioneta, le quitas demasiado brío o le das mucho brío, pues obviamente puede traer consecuencias. Si le quitamos demasiado brío, nuestras muelles van a quedar muy parejas y esto va a hacer que la camioneta sea muy dura, porque las muelles no están haciendo su trabajo, sino que simplemente es como un metal rígido, entonces puede quedar muy dura la camioneta, muy rebotona. Por lo contrario, si queda con mucho brío, queda muy alta. Mucha gente cree que con puro darle brío es suficiente para que su camioneta quede alta, pero sin embargo puede traer problemas porque la flecha puede quedar muy clavada, muy para arriba, muy para abajo. Entonces ahí hay que trabajar también con el tema de las inclinaciones, que las podemos corregir con cuñas, también en cierto límite, porque también puede que la flecha quede muy salida, varios detalles. Pero esto es solamente cuando se le da mucho brío. Es decir, 5, 6, 7 pulgadas, algo así. Entonces sí, ya hay que considerar otros puntos, otras partes que se le puede agregar para que nos trabaje correctamente. Esperemos que te haya gustado, que te haya funcionado. Gracias a todos los que están suscribiendo a nuestro canal. Gracias por sus likes, por sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, alguna idea de algún video que quisieran conocer, algún procedimiento, estamos para servir. Gracias.